Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de clase en este curso de programación interactiva. Vamos avanzando en la temática. La sesión de hoy vamos a ver cómo aplicamos el concepto en Java, porque ustedes el concepto de alguna manera ya lo vieron en Pipo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos trasladando esos conocimientos teóricos al lenguaje de programación. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con asociaciones o relaciones. Vamos a ver el concepto de agregación, que ustedes ya lo vieron, el concepto de composición, bueno, el de herencia ya lo vimos y el de polimorfismo lo vimos ya la sesión pasada cuando hicimos el ejemplo pues de clase. Hoy más que todo vamos a mirar el concepto de agregación y composición, que son dos conceptos muy importantes en el momento que ustedes están diseñando la aplicación. Y vuelve y juega otra vez el diseño, el análisis y el diseño, porque de alguna manera esos son nuestros planos con los cuales estructuramos la aplicación. Es muy importante. Ustedes luego posiblemente van a escalar el conocimiento a medida que vayan avanzando en la adquisición de los conocimientos y las competencias en desarrollo de software. Ustedes van a ver que hay muchas aristas. En un momento determinado vamos a tener muchas aristas y posiblemente va a haber muchas ramas en las cuales se podría profundizar. Entonces, ustedes en un momento determinado, más adelante, quizá van a escuchar acerca de arquitectura de software. Arquitectura de software. En ingeniería de software van a hacer un acercamiento a lo que son los patrones de diseño y posiblemente también van a ver arquitecturas de software. Entonces, esas arquitecturas se determinan al principio del proyecto y de alguna manera el definir la arquitectura y el definir la tecnología que se va a aplicar y posiblemente el paradigma que se va a aplicar delimita cómo vamos a diseñar nuestra aplicación. Entonces, posiblemente ustedes más adelante encontrarán que existen arquitecturas de software, entonces van a hablar posiblemente de arquitectura por capas, van a hablar posiblemente de arquitectura cliente-servidor. De hecho, aquí al final vamos a ver una pequeña arquitectura de cliente-servidor. Van a hablar acerca de arquitectura por microservicios, arquitectura por eventos, bueno, y una gran cantidad de cosas. Y posiblemente van a decir, bueno, esto va a ser cliente-servidor o esto va a ser, posiblemente van a decir, esto aplicación va a soportar bajo un paradigma, bajo una plataforma de arquitectura web. Y entonces hay una gran cantidad de cosas que en un momento determinado eso le va a inferir a uno, le va a determinar el camino por dónde es que tiene que diseñar. Entonces, si posiblemente habla de cliente-servidor, entonces deberá tener en cuenta que existen unos componentes que van a estar del lado de un host al cual se le denomina servidor y va a haber otro host al cual se le denomina cliente. Si en este caso la aplicación va a ser para la web, entonces está muy de boga que en un momento determinado, entonces ustedes van a ser desarrollador front-end o van a ser desarrollador back-end o van a ser un desarrollador full stack. Entonces hay varias cosas. O posiblemente ustedes van a tener un rol exclusivamente de arquitectos y el arquitecto es el que va a determinar estas cosas y dependiendo de eso, así mismo ustedes van a diseñar. El que le toque diseñar, porque habrá unos que diseñan y otros que implementan. Entonces miren que la construcción del software no solamente es conocer el lenguaje y conocer algunos paradigmas, que es lo que estamos viendo acá. Ustedes vieron un paradigma llamado programación orientada a objetos, lo aplicaron en un lenguaje de programación llamado C++ y ahora lo están aplicando en un lenguaje de programación llamado Java. Pero cada una de esas cosas van a obedecer después a unos lineamientos de arquitectura, posiblemente. Y así es como se desarrolla el software. Entonces es muy importante que esos conceptos que ustedes vieron en programación orientada a objetos, en introducción a la programación orientada a objetos, pues la tengan muy clara en el momento de diseñar más que todo. Entonces ustedes vieron
un concepto de composición, ¿Alguien recuerda en MIPO a qué se le denominaba la composición? ¿Qué significaba la composición? Bueno, la composición tiene que ver con la conformación de objetos mediante otros objetos, y eso en el mundo real se da, que un objeto esté compuesto por otros objetos. Eso es la composición. Es una relación, en este caso de objetos, en los cuales cada objeto va a estar compuesto por otro. Entonces, un automóvil, por ejemplo, está compuesto por varios elementos. Entonces, desde ese punto de vista, en el objeto automóvil, de alguna manera va a estar conformado por otros objetos determinados, como por ejemplo el motor, como por ejemplo las llantas, como por ejemplo el volante. Esos son objetos. Entonces se dice que el objeto automóvil está compuesto por otros objetos. Y de alguna manera nosotros tenemos que hacer esa representación. Recuerden que nosotros lo que hacemos es modelar un proceso del mundo real. Nosotros modelamos el proceso para que pueda ser soportado en un artefacto de software. De alguna manera el software tiene que soportar la lógica del negocio. Entonces, si en un momento determinado en el negocio existen objetos que están compuestos por otros objetos, entonces nosotros tenemos que aplicar ese concepto de composición. Y eso lo aplicamos en el momento del diseño. Importante que existen dos tipos de composiciones, ¿sí? Dos tipos de composiciones. ¿Recuerdan cuáles son esos dos tipos de composiciones? No, profe. No, profe, no. Bueno, vale. Entonces, existe una composición fuerte que se le denomina como tal una composición. Entonces, cuando hablamos de una composición fuerte es que nosotros encontramos en el contexto del mundo real que un objeto pertenece a otro objeto de forma que ese objeto que hace de parte no puede existir sin un todo, sin un todo. Esa composición se representa con un triángulo, con un diamante negro. Y en este caso, el diamante está del lado del objeto que conforma el todo. Y en un momento determinado, pues a esto se le llama una composición fuerte. Y la teoría dice que ese elemento que está conformando al todo, la existencia de él depende del todo. Entonces, por eso se llama una composición fuerte. ¿Eso qué significa? Que en el momento que deje de existir el elemento que hace la función del todo, pues deja de existir el elemento de la composición de la parte. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero usted está dando un ejemplo de un avión y el hecho de que un avión deje de existir, posiblemente el ala puede seguir subsistiendo y eso es, sí, eso es cierto. Una de las ideas que se tiene en el composición es que el objeto no puede estar el objeto que hace forma de la parte no puede estar simultáneamente en dos objetos. O sea, esta ala de este avión no puede estar no puede estar en el mismo instante en dos aviones. O sea, sí es posible que el avión se dañó y el ala está bien y me llevo el ala para otro avión. Pero en ese caso una relación fuerte de que esta ala no puede existir en dos objetos al mismo tiempo. Y esta es una especie de cardinalidad que lo que me dice es que este avión va a estar conformado por dos alas. ¿Sí? Entonces la composición básicamente determina que un objeto y una parte deben de tener un objeto hace parte de un todo que es otro objeto. Y de alguna manera existen estas relaciones. La parte miembro es parte del objeto. Y en este caso, vamos a ver que esto en últimas, en la representación que hacemos en el lenguaje, es que esto es un atributo. Esto es un atributo de la clase. Ya vamos a ver un ejemplo. La parte miembro solo puede pertenecer a un todo a la vez. Entonces, esta objeto ala, cuando esté instalada en este avión, solamente puede existir en ese avión. Entonces, en ese caso, de alguna manera,
la existencia es gestionada por la clase. La parte miembro, su existencia es gestionada por el todo, por la clase. Ahorita vamos a dar un ejemplo donde es un poquito más claro esa relación fuerte. Y la parte del el miembro no conoce la existencia del objeto. O sea, él no tiene cómo saber que este señor existe aquí, un avión, un objeto avión. No lo conoce. Esas son como las características principales de la composición o una composición fuerte. A eso se le denomina una composición. Entonces, ustedes en un momento determinado, cuando están haciendo el análisis del problema, ustedes deberán determinar esto. Ok, entonces un objeto puede estar conformado por otros objetos, sí. Y la relación es fuerte, sí. ¿Eso qué significa? Que al tiempo, la parte no puede estar conformando varias clases a la vez. Bueno, acá hay un ejemplo de relación fuerte, el objeto persona y el objeto corazón. O sea, una persona está conformado por un corazón, pero en el momento que muere una persona, el corazón muere. Ahí vuelve y juega otra vez, profe, pero pueden hacer trasplante. Ok, sí, entonces digámoslo de esta manera. Un corazón solamente puede estar dentro de una persona a la vez. ¿Sí? Porque digamos que cuando lo llevamos a la vida real, pues pueden pasar esas cosas. El motor de un carro, el motor de un carro se dañó el carro, lo quito y lo pongo en otro. Sí, pero ¿en cuántos carros puede estar el motor simultáneamente? En uno solo. Entonces, una relación de composición fuerte. Y eso en el mundo real existen muchos elementos en los cuales un objeto está conformado por otros objetos. Ya eso se le llama una relación o una asociación de composición. Y es una relación fuerte. Sería la representación entre el objeto persona y el objeto corazón, o la clase persona y la clase corazón, que luego conllevan a objetos. Entonces, un corazón es parte de un cuerpo de una persona y no puede ser parte del cuerpo de otra persona al mismo tiempo. Entonces, eso es una relación de composición fuerte y generalmente la existencia de la parte depende de la clase. Ahora vamos a ver eso cómo se denota. La otra relación de composición es la agregación. La agregación, que también es un tipo de composición. Y esta composición se le llama una relación débil. Una relación débil. Entonces, las características de la relación débil o de la agregación es lo mismo. Una parte hace parte de una clase. O sea, que la clase está conformada por varios objetos de otras clases. La parte puede pertenecer a más de un objeto a la vez. Entonces, aquí hay una diferencia clara. Un objeto, el objeto que hace parte de una agregación puede pertenecer a varias clases a la vez. Entonces, eso lo conlleva a que sea una relación débil. La existencia de esa parte no depende o no es gestionada por la clase. Estas son dos ideas muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta en el momento que están diseñando para la agregación. E igualmente la parte no conoce la existencia del todo. Y esto sigue, en ambas, la agregación y la composición es una relación de parte-todo. Una parte conforma un todo o un todo están conformados por varias partes. La forma como se representa la agregación es con un diamante blanco. Diamante blanco. La composición se da con un diamante negro. Entonces, aquí hay un ejemplo. Un árbol está compuesto por muchas hojas. Y es una composición fuerte, porque la existencia de la hoja depende de la existencia del árbol. Si el árbol muere, las hojas mueren. Una hoja no puede estar en más de un árbol al mismo tiempo. Entonces, esos son los conceptos claves de la composición y que ustedes deben de tenerlo claro en el momento que están diseñando. Aquí hay una relación de agregación. La relación de agregación se representa, esto es universal en UML, se representa con un diamante blanco al lado del todo. Y aquí estamos viendo que la agregación es que en una librería, en una venta de libros, pueden haber muchos libros, pero el libro no fue creado en la librería y el libro, al momento que se pierda la librería, el libro no deja de existir. Sí, no deja de existir.
Y el libro puede estar en más de una clase al mismo tiempo. No, al mismo tiempo no, pero en su estado puede estar en más de una clase. Puede estar en la librería o lo puede tener el cliente o lo puede tener el proveedor, o bueno, es sucesivo. Entonces es una relación débil y se le llama agregación y esta es la forma como se representa. Entonces, dos relaciones de composición y de agregación. Relación fuerte, relación débil. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Allí en el campus, voy a dejar de compartir así. Y voy a compartir. Entonces, acá en el campus les he dejado unos ejemplos para que abordemos ese concepto. Vamos a descargarlos y vamos a analizarlos. Bueno, antes de ver los ejemplos, démosle una repasada al concepto de herencia que vimos en la clase pasada. Y terminamos. Voy a bajar este diagrama. Este es un diagrama que está realizado en el programa DIA. Y vamos a bajar estos ejemplos. Listo. Bueno, la otra relación ya la vimos, es el concepto de herencia, y ya vimos que la herencia lo que hace es que a través de una clase pues se pueden reutilizar los atributos y los métodos de otra clase, si así se da. ¿Cuándo denoto de que hay herencia? Cuando encontramos atributos o métodos comunes entre diferentes clases, entonces eso me sugiere que posiblemente hay una clase superior, como la que vimos la clase pasada de la figura geométrica. Aquí hay un ejemplo de composición. Entonces, aquí estamos diciendo que la clase persona está conformado por el atributo nombre y el atributo fecha de nacimiento. Donde fecha de nacimiento, mire que es de tipo fecha nacimiento. Entonces, aquí significa que este atributo es de tipo objeto o de tipo clase fecha de nacimiento, o sea que es un objeto de esta clase. Entonces, dentro de una clase está compuesta por otra clase. Y allí, dependiendo de la forma como se implemente, entonces se dirá si es una composición o se dirá si es una agregación. De acuerdo a esta figura, ¿qué es? ¿Es una composición o es una agregación? De acuerdo a la figura. De acuerdo al diagrama. ¿Sería agregación? Sería agregación, ¿no? Porque es una relación débil que básicamente me lo está diciendo este símbolo, ¿sí? Una agregación. Eso significa que pueden haber varias fechas que van a estar en diferentes objetos de tipo persona. O sea, hay varias personas que nacieron en la misma fecha de nacimiento. Eso es lo que está indicando el diagrama. Aquí tenemos otro ejemplo de composición, ¿sí? En este caso, la clase persona y la clase propiedad. Entonces, lo que estamos diciendo es que una propiedad pertenece a una persona, pero la existencia de la propiedad, la existencia de personas no depende de la existencia de la propiedad. Y si miramos, lo que estamos viendo es que dentro de los atributos de la clase, uno de sus tipos es de tipo de otra clase. En últimas, esto viene siendo un objeto. Sí, esto al final viene siendo un objeto, o sea que una propiedad tiene un propietario.
una propiedad tiene un propietario. Y en ese caso, en el momento que desaparezca la propiedad, no significa que desaparezca la persona. Entonces, una relación débil, una relación débil. Aquí tenemos otro ejemplo, donde hay un concepto de composición y agregación al mismo tiempo. Entonces, si miramos aquí la clase proyecto, tiene un director y tiene 3 investigadores. Un director y 3 investigadores. Y vemos que el director básicamente es una relación débil entre persona y proyecto. Un proyecto tiene como director a una persona y es una relación débil. Eso significa que posiblemente un director, pues, una persona que es un director puede estar en varios proyectos. Eso es una de las características de la agregación. Pero también el proyecto tiene investigadores y de acuerdo a esto va a tener 3 investigadores. Pero un investigador, de acuerdo a la relación, solamente puede pertenecer a un proyecto. Solo puede pertenecer a un proyecto. Entonces aquí hay un ejemplo de agregación y de composición. Y la cardinalidad nos está diciendo que un proyecto va a tener 3 investigadores. Un proyecto va a tener 3 investigadores y en este caso una persona como en el rol de investigador está en una sola persona. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el momento que está diseñando, cuando usted vaya a abordar el análisis del problema. Bueno, este es un ejemplo de herencia que lo vimos la clase pasada y ahorita sí vamos a mirar los ejemplos que tenemos acá. Pero antes de ver el código, miremos este diagrama. Entonces, supongamos que necesitamos hacer una aplicación. Aquí hay un tema de una colección que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el array list, pero que viene siendo como una especie de vector. Lo que pasa es que esto ya es una colección y la próxima sesión, cuando veamos colecciones, vamos a mirar esta colección, qué características tiene. Pero asumamos de que esto es un vector. Entonces aquí, de acuerdo a alguien hizo un análisis y alguien hizo este diseño. Entonces, posiblemente lo que esta aplicación va a hacer es que va a manejar el conjunto de estudiantes que pertenecen a un determinado departamento académico y ese departamento académico pertenece a un determinado instituto. Entonces, si vemos aquí en el análisis, tenemos una clase instituto, tenemos una clase de departamento y tenemos una clase estudiante. Entonces, un departamento va a estar conformado por un conjunto de estudiantes. Entonces, hay una relación de composición. El departamento está conformado por estudiantes. Y es una relación débil porque el estudiante puede pertenecer a varios departamentos. Es una relación de agregación, es una relación débil. Al mismo tiempo, el departamento va a pertenecer a un instituto. ¿Sí? Y también hay una relación débil. Entonces, si el instituto, aquí está mal escrito, instituto, el instituto va a estar conformado por departamentos. Va a estar conformado por departamentos. Pero la existencia de los departamentos no va a estar gestionada o no estar supeditada por los institutos. Y aquí tenemos una relación de asociación. La clase principal va a usar a la clase instituto, la clase principal va a usar a la clase departamento y la clase principal va a usar a la clase estudiante. Entonces, de alguna manera, en el análisis que se recopiló la información, se llegó a este diseño. Entonces, ¿esto cómo se implementa? Se implementa, en ese caso, en el lenguaje de programación Java, creando las clases y dentro de esas clases utilizando objetos de las clases que están haciendo la composición, de la agregación. En este caso, el departamento internamente va a tener objetos de tipo estudiante. Y en este caso, instituto va a tener objetos de tipo departamento. Pero como es una relación débil, es una agregación débil o es una agregación y en este caso es una relación débil, los objetos, tanto estudiante y departamento, no se van a gestionar internamente dentro de la clase. Ya vamos a ver cómo se gestiona, sino que se van a pasar creados.
Entonces vamos a abrir el siguiente ejemplo. Relaciones y abramos el de agregación. Voy a renombrar estos paquetes. Voy a decirle que esto es edu.co.edu.univalle. Este paquete modelo. Y este voy a llamarlo co.edu.univalle.agregación. Listo, entonces, si miramos nuestro diagrama, pues vamos a comenzar por la clase estudiante. Entonces, la clase estudiante tiene nombre, ID y departamento. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Listo, entonces ahí tenemos la clase estudiante. Tenemos sus métodos constructores y tenemos sus getter y sus setters. ¿Listo? De acuerdo a nuestro diagrama de clase, departamento va a estar conformado por el nombre del departamento y un listado de estudiantes. Estudiantes que va a ser un array list de tipo estudiante. Entonces, si vemos aquí departamento, entonces vemos que departamento internamente va a manejar el objeto estudiante. Entonces ahí está la composición. Pero si miramos dentro de lo que está implementado en la clase, en ningún momento creamos un estudiante dentro de ella. O sea que la existencia de la clase de un objeto de la clase estudiante no está supeditado a la existencia de un objeto de la clase departamento. Entonces, si vemos aquí, si creamos el departamento, posiblemente pasamos un array list con la próxima sesión miraremos esto el array list, pero hagamos de cuenta que esto es un vector. Entonces nos pasa un vector con objetos de la clase estudiante. Entonces en este caso, estudiantes es una colección de estudiantes, del objeto estudiante. Entonces mire que internamente dentro de la clase de departamento está declarado el objeto estudiante. Y podemos recuperar ese listado de estudiantes. Aquí diríamos, devuélveme los estudiantes, y en ese caso me devuelve estudiantes, que estudiantes viene siendo un vector, llamémoslo así por el momento, un vector de tipo estudiantes. Eso es lo que estamos devolviendo, estudiantes. Por eso él acá dice que devuelva un array list de estudiante. Pero estamos viendo aquí que hay objetos dentro de la clase departamento. Van a haber objetos de la clase departamento. Y esto es una agregación. ¿Sí? La clase de departamento contiene una lista de objetos de estudiante. Es una asociación con estudiantes a través de sus objetos. Pero eso aquí está mal escrito. Estudiantes como sus objetos. Y miremos la clase instituto.
Si vemos la clase instituto, lo que podemos encontrar es que dentro de ella vamos a tener objetos de la clase departamento. Objetos de la clase departamento. Entonces vamos a tener objetos de esta clase. Igualmente es un vector. Entonces, cuando construyamos un instituto, posiblemente pasamos un array o un vector de departamentos. Y bueno, aquí el ejemplo que está es decir cuántos estudiantes, get total estudiantes en instituto, lo que va a hacer es que va a devolver la cantidad de estudiantes que hay en ese instituto, que serán la cantidad de departamentos que hay. Aquí como para que miremos cómo se hace el manejo, en este caso, del arreglo que está implementado a través de la clase ArrayList. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y dónde se crean esos objetos? En este caso la representación es la agregación, entonces esos objetos se crean en un lugar distinto a la clase y en este caso se va a crear aquí en principal. Entonces, si vemos aquí la clase principal del ejemplo, entonces vemos que aquí estamos creando objetos de la clase estudiante. Entonces, ¿en dónde está la existencia de él? En la clase principal. En la clase principal, pero no en la clase departamento. Ya los estudiantes van a pasar creados. Y allí, de esa manera, soportamos lo que teóricamente dice que la existencia de la parte no es gestionada por la clase, no es gestionada por el todo. La existencia del estudiante no está supeditada a la existencia de un departamento. Entonces, eso lo estamos viendo aquí. Aquí estamos creando objetos de la clase estudiante. Lo mismo aquí. Estamos creando un array list de estudiantes, un arreglo de estudiantes. Y en este caso, esta lista de estudiantes se está llamando Escuela de Ingeniería de Sistemas de Computación Estudiantes. Y si miran allí, le estamos agregando dos estudiantes. A ISC le estamos agregando el estudiante 1 y el estudiante 2. Creamos otro listado de estudiantes, que en este caso sería de industrial, y le agregamos el estudiante 3 y le agregamos el estudiante 4. Aquí en esta línea estamos creando departamentos. Y entonces aquí vamos a crear dos departamentos. Un departamento llamado ISC departamento y otro llamado industrial departamentos. Y si observan, le pasamos el listado de estudiantes de cada uno. Entonces, ahí van los objetos, pero los objetos, su existencia está supeditada, para el ejemplo, a la clase principal y no está supeditada, en este caso, a la existencia de departamento. No está, en este caso, estudiante 1 y estudiante 2, su existencia no está supeditada al objeto ISC departamento. Como aquí estamos pasando industrial estudiantes, que sería el estudiante 3 y el estudiante 4, la existencia de estudiante 3 y estudiante 4 no está supeditada a la existencia de industrial departamento, que es un objeto de la clase departamento. Entonces, a esto es lo que se le llama una agregación. Un objeto está agregado a otro objeto. El concepto de agregación es que su existencia, en este caso, no depende de la existencia del todo. El todo en este caso es el departamento, pero la existencia de los estudiantes no depende de él. Y aquí tenemos el otro ejemplo, que en este caso estamos creando un listado de departamentos. En ese listado de departamentos está el departamento ISC y está el departamento industrial. Y aquí creamos un instituto. Y cuando creamos este instituto, le pasamos el listado de departamentos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un objeto está compuesto por otros objetos y que de acuerdo a la lógica del negocio, dependerá si es una relación fuerte o una relación débil.
para este ejemplo es una relación débil, es una agregación. La existencia del todo, la existencia de la parte no está siendo supeditada a la existencia del todo. La existencia de los estudiantes como partes no están siendo gestionadas por los departamentos. Y a su vez, la existencia de los departamentos no está siendo gestionada por la existencia de un instituto. Y eso es el concepto de agregación, de relación débil. Aquí yo ya les estoy mostrando el análisis ya determinado. En un momento, cuando usted va a construir la aplicación, eso tiene que usted evidenciarlo del negocio. Usted en el negocio tiene que decir, ok, aquí hay una composición. ¿Sí? Aquí hay unos objetos que están compuestos por otros. Y hay una relación débil. Y como hay una relación débil, entonces eso lo vamos a manejar como una agregación. En términos sencillos, lo que estamos diciendo es que un objeto está compuesto por otros objetos y es lo que estamos viendo aquí. El objeto de departamento está compuesto por los objetos, un conjunto de objetos estudiantes. ¿Preguntas? El concepto como tal, ustedes lo vieron en HIPPO. Acá lo que estamos viendo es cómo hacemos la implementación en Java. Entonces, cuando hay un concepto de, en este caso, por el momento de agregación, lo que hace es que un objeto es dentro de una clase, uno de sus atributos es un objeto de otra clase. Entonces aquí, la clase de departamento, en uno de sus atributos, en este caso son objetos de la clase estudiante. En instituto, en uno de sus atributos, que en este caso departamentos, es una colección de objetos de la clase departamento. Eso es lo que se hace cuando se establece una composición. Entonces recuerden, la agregación es una relación débil. La existencia, la creación del objeto se hace fuera de la clase que hace el rol del todo. En este caso, los departamentos se están creando fuera del instituto. Y ya ahorita vamos a ver una implementación de una relación fuerte, de una agregación. Y vamos a ver que ahí la existencia depende de la existencia del todo. ¿Preguntas de la implementación de la agregación? Hasta ahora no, profe. No, Vale. pues hasta ahora bien. Listo. Veamos el ejemplo. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo de agregación también, que es este ejemplo de la biblioteca. Un libro conforma a la biblioteca, pero es una relación débil en el sentido de que el libro puede estar en varias clases al mismo tiempo. Pero aquí solamente se está viendo pues la relación de biblioteca y libro. Voy a cerrar todo esto. Voy a abrir esta biblioteca. Creo que esta biblioteca viene implementada. Ah, no, ahí está bien. Voy a renombrar esto. Este paquete se llama co.edu.univalle. Vamos a decirle que este paquete se llama co.edu.univalle. Listo. Esto quedó mal renombrado. Listo. Entonces aquí tenemos la clase biblioteca y la clase libro. Entonces la clase libro
La clase libro está conformada por, bueno, esto después más adelante podría ser también un objeto, ¿no? El objeto autor. Pero por el momento ahí está el nombre del autor, que es de tipo string. Pero divinamente podría ser autor de tipo autor. ¿Listo? Ok, entonces aquí tenemos los datos de la clase libro y aquí tenemos los datos de la clase biblioteca. Miren, si vemos aquí, uno de los atributos de biblioteca va a estar conformado por un arreglo de objetos de tipo libro. Y para el ejemplo, pues aquí estamos viendo un método getTotalLibros en biblioteca que está revolviendo el array libros. ¿Y dónde se implementa? Se implementa aquí en la clase principal. Entonces, ¿en dónde está gestionándose la existencia de los libros? En este caso, en el método main. Mira, aquí se crearon los 3 libros. Se crearon los 3 libros. Se crea un arreglo de libros. Se agregan los 3 libros. Y cuando se crea la biblioteca, se pasa el arreglo de libros. Entonces, desde ese punto de vista, los libros no son gestionados o no son creados dentro de la biblioteca. El hecho de que lo hagamos de esta manera significa que este libro yo lo podría reutilizar en otras clases si estuviera aquí. Y aquí, como para el ejemplo, está devolviendo de biblioteca el getTotalLibros en biblioteca, que vemos que lo que devuelve es esto y es una array list. Por eso acá decimos que lo que va a devolver es una array list de tipo libro. Y aquí pues hace un for. Entonces, por el momento estamos diciendo que ese array list es como un vector. Entonces, por eso decimos que el libro de los elementos que tiene listo libros y me imprime el conjunto de libros. Voy a ejecutar esto. Y ahí está. Entonces, mire que él allí de biblioteca sacamos el total de los libros y me lo volvió Java efectividad y autor tal cosa, pensando en Java y el autor es tal autor y Java la referencia completa y el autor es tal persona. Entonces podemos de alguna manera tener 3 objetos dentro del objeto biblioteca, porque en este caso libros es una agregación para la clase de biblioteca. Y eso en último lo que estamos mirando es que es un atributo que está conformado por un objeto. Veamos un objeto de composición. Pero un ejemplo de composición. La composición es una composición fuerte. Y eso nos lo está denotando aquí esta nomenclatura de este diagrama. Es un carro, está conformado por cuántas llantas, un carro está conformado por un motor, un carro está conformado por 4 puertas y una puerta está conformada por una ventana. Este es el diagrama de clase de este modelo. Entonces, como estamos viendo que aquí hay composiciones, significa que aquí adentro debe haber objetos de tipo llanta. Y si lo miran aquí, aquí está el atributo. El atributo llantas va a ser un arreglo del objeto llanta. El atributo puerta izquierda es un objeto de tipo puerta. El atributo puerto derecha es un objeto de tipo puerta. Acá. El atributo ventana de la clase puerta es un atributo de tipo ventana, o sea que es un objeto de esto. Allí hay una composición y esta es una composición fuerte. Es una relación fuerte. Una llanta solamente puede estar en un carro a la vez, un motor solamente puede estar en un carro a la vez. Entonces miremos esto cómo se implementaría. Voy a renombrar esto.
Ok, entonces aquí vemos que ya para este ejemplo sencillo, pues aparecen muchas clases, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 clases. Y vemos que de alguna manera unas clases internamente tienen como atributos a otras clases. Entonces, por ejemplo, veamos la clase carro. Entonces, la clase carro, en sus atributos, miramos que tiene un atributo motor que es de tipo motor. Allí se está dando la relación de composición. Un carro está compuesto por otros objetos. También hay un atributo llantas, que es de tipo llanta y va a ser un arreglo. Hay un atributo puerta izquierda, que va a ser de tipo puerta. Y hay un atributo puerta derecha, que va a ser de tipo puerta. Entonces vemos que en este caso la clase carro está conformada por otros objetos. Ahora, ¿dónde viene la relación fuerte? Si miran en el constructor de carro, cuando se crea un carro, automáticamente se está creando su motor, se está creando su llanta, se está creando su puerta, se está creando su puerta izquierda. Digamos que aquí se están creando, digámosle que en el momento que se crea el carro se están asignándose esos elementos, pero aquí se está creando esos elementos. Y si miramos, como en este caso el atributo llantas es un arreglo de tipo llanta, pues ahí en el momento que se crea en ese arreglo, pues básicamente se agregan 4 objetos de tipo llanta. Entonces, allí en el objeto carro está compuesto, en este caso, por 4 llantas. Y la está organizando, como lo está guardando, en un arreglo. Entonces, aquí está el objeto de composición y bueno, ahí hay un método que ahorita los miramos. Vamos al objeto vamos al objeto ventana. Vamos ahí. El objeto ventana. Miran el objeto ventana, pues simplemente tiene un atributo que dice que es el porcentaje de apertura que tiene la ventana. Y en este caso, el porcentaje de apertura va a ser un dato que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Entonces, cuando digamos 1, significa que está completamente cerrada y cuando esté en 0, significa que está completamente abierta. Y tenemos dos métodos para ese objeto, subir ventana y bajar ventana. Entonces, aquí no hay composición ni hay agregación. Pero si nos vamos al objeto puerta, el objeto puerta, uno de esos atributos es un objeto de tipo ventana. Pues básicamente allí hay una composición. Y la existencia de la ventana depende de la existencia de la puerta. Mire. Mire aquí, lo que está diciendo es cuando se cree una puerta, vamos a crear un objeto ventana. Y además la puerta va a tener un estado, o está abierta o está cerrada. Inicialmente está cerrada y con el método open la podemos abrir y con el método close la podemos cerrar. Listo, y tenemos un método subir ventana. Subir ventana, que en este caso, pues lo que hace es que una de su ventana la puede subir. Veamos el objeto motor, la clase motor. Díganme ustedes, ¿en la clase motor hay algún tipo de composición o de agregación? No, solo está el estado. Sí, no hay objetos, ¿no? Dentro de la clase motor y es consistente con el diagrama, ¿no? Porque miramos que acá motor, pues no está compuesto. En la vida real sí está compuesto por una gran cantidad de cosas, pero ahí no estamos modelando eso. Entonces, en ese caso, tiene un atributo estado que es de tipo stream y inicialmente cuando se crea el motor está apagado.
Y tenemos dos métodos, uno encender el motor y otro apagar el motor. Y decirme cómo está el motor, el estado del motor, ¿está encendido o está apagado? Veamos la clase llanta. Entonces la clase llanta tiene un único atributo llamado PSI. Básicamente la presión de aire que ya tiene. Entonces la presión inicialmente es de 30 y podríamos aumentar la presión, inflar la llanta o podría pincharse. Si se pincha, entonces su presión de aire es 0, es lo que estamos modelando allí. Pero aquí no hay ni agregación ni composición. Y ya volviendo otra vez al objeto carro, entonces aquí vemos cómo se crean los objetos. Cómo se crean los objetos. Aquí cuando se crea el carro se le asocia el motor, se le asocia a las 4 llantas, se le asocia a la puerta izquierda y se le asocia a la puerta derecha. O sea que es un carro que tiene 2 puertas. Y tiene los métodos subir la ventana de la puerta izquierda y no tiene subir ventana de la puerta derecha. Tiene inflar. Para inflar le pasa 10 PSI y determina cuál llanta, si la llanta 1, la 2, la 3 o la 4. Determina el estado del motor, inicia el motor y apaga el motor. Son los métodos que él tiene allí. Pero lo importante es que aquí estamos viendo que los objetos se crean en el momento dentro del carro. O sea que cuando la existencia del objeto carro deje de existir, cuando el carro deje de existir, cuando se altere la existencia del carro, entonces todos sus elementos que lo conformaban también mueren, porque la existencia está supeditada, está gestionada por la clase. Y si miramos acá la implementación, mire que aquí en la implementación lo único que decimos es cree un carro. De acuerdo al diseño que hicimos, al momento de crear el carro, se le asocia el motor, o sea, se crea el motor, se crean las 4 llantas, se crean la puerta, las 2 puertas de la izquierda y la derecha, y a cada puerta se le asigna la ventana. Aquí inicialmente dice que suba la ventana de la puerta izquierda, infla la llanta del carro 1 y pide el estado del motor. Inicialmente es apagado. Y luego le dice a ese carro, ejecútele el start, que en este caso vimos que el start del carro lo que hace es que le dice al motor que ejecute su método de start. Y el método de start, lo que hace es que pone el motor en encendido. Listo, entonces vamos a ejecutar esto aquí. Y ahí vemos. Inicialmente el carro está apagado. Inicialmente el carro está apagado. Y luego le decimos encienda el carro. Y si volvemos a consultar su estado, en ese caso el carro está encendido. Entonces allí estamos viendo un concepto de composición. Pero para llegar a esto se tuvo que haber hecho un análisis. Entonces allí es donde yo les digo a ustedes, cuando vamos a diseñar un software, no nos podemos ir al código, porque nosotros tenemos que explorar toda esa cantidad de relaciones que existen de los elementos del negocio, ¿sí? De los elementos. Ya uno determinará la lógica que tiene cada una de las acciones de esos objetos. Pero de alguna forma allí estamos viendo el concepto de composición y el concepto de agregación. Como para que exploremos un poquito sobre estos proyectos, entonces, por favor, abramos el proyecto que ustedes en su material lo tienen como agregación.
abran este proyecto. Y les voy a solicitar que hagan una acción sobre ese proyecto, que diseñen una acción. Lógicamente ahí ya hay un diseño un poquito más elaborado. Lo que voy a pedir es que de alguna forma piensen en algunas operaciones que podría ocurrir a esos elementos. Voy a cerrar esto. Bueno, me confirman ahí en el chat cuando ya lo tengan abierto. Van a abrir el proyecto de agregación. El proyecto de agregación. Bueno, allí para que hagan lo que les voy a solicitar, lo único que tengo que decirles es que a este elemento, que es un array list, que en este caso, en esta clase se llama estudiantes, la forma de agregarle un nuevo elemento a un array list por el momento es diciéndole add y el objeto que quiero agregarle. Mire que EISC es un array list de tipo estudiante y aquí a ISC estudiante le está add agregando S1, que en este caso es este señor. Entonces, si observamos aquí, el momento de crear los departamentos ya le estamos asociando los estudiantes. Entonces, lo que quiero que hagan es que por acá, antes de imprimir el total de estudiantes de instituto, quiero aquí que agreguen los estudiantes al departamento de EISC. Agreguen 2 departamentos a ISC. Tengan en cuenta que aquí ya está creado el departamento, ¿no? Y ahí ya está creado el estudiante. Entonces, la pista que le doy es, en departamento hay un listado de estudiantes. Y ese listado de estudiantes se llama estudiantes, que es un array list. Y aquí no hay un método que permita agregar estudiante. Por lo tanto, aquí que tiene que hacer un método que permita agregar un estudiante al listado. Aquí en departamento van a crear un método público que permita agregar un objeto estudiante al listado estudiantes. Un estudiante al listado, voy a ponerlo aquí, estudiantes. Y lo voy a poner entre comillas para hacer énfasis que es ese que está allá arriba. Y acá en principal, entonces usted tiene que crear 2 objetos estudiantes y va a invocar 2 veces el método agregar estudiante de la clase departamento.
Entonces, ese es el ejercicio que quiero que realicen. Comiencen por acá. Comiencen por aquí. Por favor, hagan el método que permita agregar un estudiante a este listado. Recuerden que en este caso les doy una pista para agregar un estudiante. Acá a ese listado van a tener que decir estudiante.add y aquí el objeto estudiante, que no sé cómo lo vayan a llamar. Estudiante. Entonces, hagan el método allí, por favor. Voy a ampliarlo un poquito aquí. Allí van a construir un método que permita agregar un estudiante al listado estudiantes. Y la sintaxis debería ser algo así. Por lo tanto, como la existencia del objeto estudiante no depende de departamento, aquí tiene que llegar el objeto ya construido. Y ese objeto lo va a crear usted aquí y luego lo manda a invocar. Demos 5 minuticos para que hagan este método de aquí. Se puede guiar con este método, miren. Aquí algo pueden reutilizar, porque él aquí está diciendo al atributo estudiantes, agréguele todos estos estudiantes que me pasaron. Acá ya no van a pasar todo un conjunto de estudiantes, van a pasar un solo estudiante. Y ese solo estudiante que pasen, ese solo objeto estudiante que pasen, se lo van a agregar aquí a estudiantes. Y aquí ya les estoy dando la sintaxis de cómo deberían de hacerlo. ¿Es claro el ejercicio hasta ahí? Sí. Vale. Hay que agregar también, perdón, pues lo del main. Sí, por el momento vamos a hacer este. Si ya terminaron aquí, entonces vienen y hacen la segunda tarea del ejercicio, que es esto. Que es crear dos objetos de estudiante y agregarlos a un departamento. Sí, en este caso acá van a agregar dos objetos estudiantes al departamento ISC. Por lo tanto, crean los dos objetos de tipo estudiante y van a invocar, para agregarlos allá al departamento, van a invocar 2 veces el método agregar estudiante de la clase de departamento. O sea, este objeto, este método que hayan creado aquí.
¿Cómo les fue con este método? Perdón, profe, el computador está re lento. ¿Sí? Yo pensaba en crear una función vacía con parámetro de tipo persona y a ese parámetro de tipo persona hacerle pues un add a al array que ya estaba en departamento, creo que era. Ajá, pero en ese caso la clase no es persona sino estudiante, ¿no? Es la que ya tenemos creada acá, estudiante, Ah, ¿vale? Sí está bien el relacionamiento, pero no con la clase persona, sino con la clase estudiante, porque es de acuerdo a lo que tenemos ya implementado. Este ejercicio va a ser muy, luego para ustedes va a ser también eh, muy normal encontrarlo en diferentes proyectos. Ustedes en un momento determinado van a encontrar ya proyectos hechos y les va a tocar ir a hacerle modificaciones y cosas por el estilo. Entonces, digamos que este ejercicio está pegado a algo que ustedes más adelante van a encontrar, que es la modificación de los proyectos. Bueno, voy a ayudarles aquí con la firma del método. Esto tendría que ser public, no va a retornar nada, va a ser agregar estudiante, va a recibir un objeto de tipo estudiante, llamado, por decir algo, estudiante, o para diferenciarlo vamos a decirle new estudiante, dejémoslo todo en inglés, student, nuevo estudiante, y aquí pues van a hacer la operación. ¿Cuál sería la operación? La que les mostré allí sería en el array estudiantes. Este dice, hace énfasis a que es el atributo, ¿no? Entonces, this.estudiantes.add estudiante. Estudiante. El punto y coma. Ah, no es estudiante, es new student. New student. Listo. Y ahí ya quedó el método agregar estudiante para la clase de departamento. Como es una agregación, mire que la existencia, en este caso del estudiante, del new estudiante, no se está haciendo dentro del departamento. El estudiante ya llega creado, es agregado, mírelo aquí, es agregado a la lista, pero no es creado dentro del departamento. Entonces, la vida, el ciclo de vida de este objeto no depende del departamento que lo contenga. Listo, entonces ahorita sí, por favor, creen acá esta parte de aquí. Este es el método, mírenlo bien. Se los voy a copiar allí en el chat. Y ahora van a hacer uso de ese método aquí. Van a crear dos objetos de tipo estudiante y van a invocar el método agregar estudiante de la clase de departamento, que es la que acabamos de crear. Deme un momento.
Listo, ¿cómo les fue? ¿Lo lograron hacer? Sí, profe. Vale, comparte pantalla y muéstranos cómo quedó. Ya voy, ya voy. Aquí. Ahí se ve. Sí. Dale, presiona, agranda un poquito la letra que ahí sí no se ve. Puedes presionar la tecla, si tienes bolita, el roll bar, presiona la tecla Alt y subes o bajas la bolita del mouse. Ajá. Ok, esa es la clase de departamento y ahí está el método agregar estudiante, el cual se le va a pasar un objeto de tipo estudiante y ese objeto va a ser agregado a la colección, que en este caso es una array list, que por el momento veámoslo como un arreglo, ¿vale? Ya la próxima sesión, cuando veamos colecciones, pues ahí explicaremos un poquito más de la array list. Y miremos principal. Auméntele allí el tamaño. Entonces ahí creaste el objeto estudiante S5, student 5, student 6 y luego del departamento ISC mandas a ejecutar el método agregar estudiante que acabas de crear y ahí está. Ok. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí yo voy a implementar mi... Entonces... Ya debe compartir, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias por compartir. Muy bien. Entonces aquí lo que voy a crearlo directamente en el momento que lo envío a ejecutar. Entonces del departamento ISC voy a decirle agregar estudiante, haciendo un new estudiante y voy a pasárselo vacío. Lógicamente allí una vez es mandado a ejecutar este método, pues yo no tengo la forma de manipular a este estudiante, ¿no? Aquí directamente. Allá como lo hizo, ¿quién fue el que me presentó, Manuel? Sí. Así como lo hizo Manuel, entonces tiene todavía acá el control del objeto. Allí ya pierdo el control del objeto. Bueno, entonces, ahí estamos encontrando esa manipulación con varias clases y
y con composición y lo demás, ¿vale? Quiero que hagamos lo siguiente. Veamos acá. Si ustedes miran, aquí hay un método que se llama getEstudiantes. GetEstudiantes. Entonces, quiero que aquí abajo muestren el listado de los estudiantes. Me muestran el listado de los nombres de los estudiantes del departamento de ISC. Ven algo aquí para que me diga cuáles son que me muestre un nombre, que me muestre un listado de los nombres de los estudiantes del departamento de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Teniendo en cuenta que ya en la clase de departamento tenemos un método que se llama getEstudiantes. Tengan en cuenta que getEstudiantes está retornando un array list de tipo estudiante. Y acá en principal ustedes pueden ver cómo se crea un array list por si lo necesitan.
¿Cómo vamos? ¿Lo lograron? ¿Cómo van, chicos y chicas? ¿Están ahí? Los invoco. Nada, profe. Yo haría una variable de Ujú. tipo ArrayList, Sí, estudiantes. sí, Almacenaría ahí head de estudiantes. sí. La almacenaría en esa variable. Ujú, Haría un bucle for para ujú. esa variable. Y pues a cada vuelta de bucle yo le hago un punto head nombre, ¿no? Porque pues cada uno es un estudiante. Correcto. Y eso sería, Eso es. así que no me lo puedo implementar. No lo pudiste implementar No, o porque... sea, la verdad, si yo me salgo de Meet ahorita, Ah, ok. Listo, entonces implementemos tu lógica. Entonces, creamos una variable de tipo ArrayList que va a contener elementos de tipo qué me devuelve el método que vamos a utilizar? Me devuelve un ArrayList de tipo estudiante. Entonces, quien me recibe tiene que ser de este mismo tipo, ¿no? Entonces, acá lo que le decimos es, vamos a crear, digámosle aquí, listado de ISC, listado de ISC. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a ISC, al departamento ISC, get estudiantes. Listo, entonces aquí ya tenemos en listado de ISC, ya tenemos el listado de estudiantes. Y ahora lo que hacemos es iterar, ¿no? Entonces nosotros aprendimos que con un for, si eso es parecido a un vector, entonces podemos usarlo de esta manera. Entonces, del listado de ISC, voy a recorrerlo y cada elemento lo voy a guardar en estudiante. Y aquí digámosle un south, y digámosle estudiante.
Y aquí le decimos get.nombre, lo que dijiste. Y listo. Ahí fue. Lo ejecutamos. Pero pasamos aquí un nombre a este porque Pepito Andrés, Pedro Andrés, entonces digámosle aquí digámosle Rosa 5 de sistemas de computación. Y aquí digámosle Magdalena 6 y digámosle es por ingeniería de sistemas de computación. Listo. Y ahorita sí, ejecutémoslo. Y ahí está. Entonces, ¿cuáles son los estudiantes que tiene ISC? Pedro, Andrés, Rosa y Magdalena. Y todo el instituto tiene 6 estudiantes. Estos 4 de ISC más los 2 de ingeniería industrial. Listo, entonces mire cómo de acuerdo a la estructura que tenemos comenzamos a generar funcionalidades, ¿no? Funcionalidades, pero aquí vemos que tenemos unas estructuras un poquito ya más elaboradas porque hay unas composiciones y hay unas agregaciones. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dejar un ejercicio más elaborado. No, es solamente como ejercicio, no es para que me entreguen como laboratorio ni nada, pero sí que ustedes practiquen sobre este proyecto, Si ustedes miran aquí en el main, aquí se está creando todo. Entonces, lo que les voy a solicitar es que ustedes le agreguen lo necesario a este proyecto. Ustedes verán si le agregan una clase o algo. Pero lo que van a hacer es que van a agregar una gestión, una interfaz para gestionar el sistema. Entonces, ¿qué es una interfaz? Entonces, una interfaz que permita crear estudiantes. Por el momento, crear estudiantes. Una interfaz que permita agregar estudiantes a un departamento. Interfaz que me permita, no necesariamente gráfica, ¿no? Porque por eso se llama interfaz solita. Una interfaz que permita crear departamentos. Una interfaz que permita crear institutos. Una interfaz que permita agregar departamentos a un instituto. Y listados. Listado de institutos, listado de estudiantes, listado de departamentos. Van a crear una interfaz, no que sea así como la estamos creando aquí, sino que cuando llegue a crear, que haya una interfaz que diga crear un estudiante y luego diga agregar ese estudiante a un departamento. Entonces ustedes determinan la interfaz. Para ello, ustedes deberían, voy a utilizar este Hello World. Incluso aquí este Hello World lo nombré mal. Me falta una L. Hello World. Entonces aquí ustedes van a necesitar un mecanismo de captura de datos. Porque cuando vayan a crear un estudiante, pues van a tener que pedir el nombre. Y ustedes verán si reestructuran este ID para que yo no tenga que dar el ID, sino que el ID se vaya autoincrementando, posiblemente. Entonces miren a ver si lo reestructura. Ok, entonces podrían utilizar dos clases para la captura de datos y para la visualización de los datos. Hay una clase que llama la JOptionPane.
Y la JOcean Paint tiene varias cosas. Podrían consultar su API. Pero por el momento yo voy a decirle show input dialog. Y aquí un mensaje. Entonces, por ejemplo, edad. Entonces, este método de esta clase es importa de la clase JOceanPaint del paquete Swing del paquete Javax. Permite capturar datos, pero siempre captura en stream. Captura datos en stream. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle aquí edad, nombre. Y aquí voy a definir una variable string nombre. Y aquí entonces el resultado de esto lo voy a guardar en nombre. ¿Listo? Entonces aquí lo que estoy diciendo es captúreme, muestra una ventana de diálogo con el título nombre y lo que capture allí, guárdelo en nombre. Les voy a ejecutar esto. Y ahí está el nombre. Entonces, Pepito. Eso es lo que hace el input dialog. Y ese Pepito va a quedar guardado aquí en nombre. ¿Listo? Y esa clase también tiene otro método que se llama el show dialog. Entonces vamos a decirle aquí JOcean Paint punto show show message dialog, show message dialog, y lo que quiera imprimir. Entonces, por ejemplo, el nombre que ingresó es, y la variable nombre. ¿Qué dice? Ok. Él necesita varios parámetros. Por el momento vamos a decirle aquí que null. Y vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a decirle aquí Pepito. Y el nombre que ingresó es Pepito. Entonces digamos que dos elementos para que puedan capturar y visualizar información. Tenga en cuenta que lo que ingrese siempre el input dialog es de tipo stream. Entonces si yo tengo aquí un integer edad igual a 0. Entonces, si yo le digo aquí edad es igual a show input dialog y le digo edad, entonces allí me va a generar un error. Y el error es incompatible tipo de datos. Un string no puede ser convertido a un entero. Entonces aquí tengo que convertir este string a un entero. Entonces para eso tenemos la clase integer punto el método parse int y lo que le decimos es que nos convierta esto a un entero. Si fuera un float, entonces digamos estatura de tipo float, float. Cada tipo de dato tiene su clase envolvente. Eso lo vimos, se lo mencioné por allá cuando vimos el API. Así aquí que estatura. En este caso, estatura es de tipo float. Entonces vamos a decirle float, parse float. Y vamos a decirle aquí estatura. Entonces vamos a decirle aquí que nos saque nombre.
hacerle un salto de línea. Vamos a decirle que me imprima también la edad. Y vamos a decirle que nos imprima también la estatura. Estatura. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Un paréntesis, ¿qué me estoy comiendo? Más edad. Esta comilla aquí sobra. Listo, ahí está. Ejecutarlo. De nombre Pepito. Edad 23. Estatura 1.76. Pepito, edad 23, estatura 1.76. Entonces, esto lo pueden reutilizar acá para el ejercicio que les estoy pidiendo. Entonces, acá reconstruyan este proyecto de tal manera que tengamos una gestión, una interfaz que puede ser un menú que me permita crear un departamento, que me permita crear un estudiante, que me permita crear un instituto, agregarle departamentos al instituto, agregarle estudiantes al departamento, listar los departamentos, listar los institutos, listar los estudiantes. ¿Listo? Como para que nos vamos acercando a esa parte de la gestión. Pregunta, chicos y chicas. ¿Está claro ahí el ejercicio? No me lo deben de entregar, es solamente para que practiquen sobre ese proyecto que les acabo de entregar. Y en este caso, para que vayan mirando cada uno de los elementos que tienen allí. Por el momento, mire que allí en las operaciones que van a hacer es el de agregar y el de listar. Agregar y listar. La próxima sesión, cuando veamos colecciones y que hagamos el array list y otras operaciones, entonces a eso que van a hacer le agregamos otra operación que sea el de borrar un estudiante o el de modificar los datos de un estudiante o modificar un dato de alguno de esos objetos que están allí. Bueno, preguntas. ¿Ninguna? No, profe. Vale, entonces vamos a dejar las... Eso, Sí, dime. ¿Eso se puede con consola o Sí, en debe este... usarse las de Java que usted mostró? Bueno, allí digamos que ustedes podrían usar allá el escáner, que me imagino que es el que han venido utilizando. Pueden hacerlo con escáner para que sea en consola. Pero como ya les mostré también esta otra forma, pues inténtenlo hacer de esta manera. ¿Vale? Pero si lo hacen completamente en consola, no hay problema. Ah, listo, profe. Con ¿Y mucho gusto. eso se dice que no es calificable? No, eso solamente es para que vayan acercándose pues al manejo de proyectos allí Luego viene el laboratorio, luego les voy a dejar un laboratorio donde tienen que aplicar todo. Pero por el momento es solamente para que ustedes voluntariamente allá en su autoformación y en su trabajo autónomo, pues practiquen. Esto para poder tomar un buen nivel hay que practicar, como cuando se aprende a conducir un vehículo, una bicicleta, un carro, una moto. Eso hay que practicar, ¿vale? Listo, profe. Profe, una pregunta ahí. ¿Hay algún parcial o algún taller que vaya a dejar, digamos, para antes del 23, que es como más o menos la fecha en la que salimos?
Sí, el parcial está planeado para enero, si no estoy mal. Miremos acá. Melo aquí. El primer parcial está para el 21 de enero. Y digamos que lo que les voy a dejar es un laboratorio donde apliquemos los conceptos que hemos visto. ¿Y ese laboratorio para cuándo Para enero liberarían? también, por acá, por esta fecha de enero. Ajá. Bueno. Bueno, chicos, entonces no siendo más, vamos a dar por finalizar la sesión hoy y nos vemos en la próxima sesión. Listo, profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Profesor. Igualmente, buena noche para ustedes.